fuerzas, sus autoridades capitularon, exigidos a abandonar nuestra naciente nación. En el marco de los escenarios de acontecimientos históricos de la independencia de hace 200 años, se crea la Junta Cívica capítulo 1821, con conferencias, conversaciones, conversatorios, exposiciones virtuales. Nos están brindando un recorrido por las efemérides de emancipación de aquel entonces. Hoy, transcurrido 200 años de la noche de San Juan, el almirante José Prudencio Padilla, al mando de un grupo de superhéroes criollos blindados con coraza de patriotismo, se cubrió de gloria en una operación osada, intrépida, de inmenso riesgo, prácticamente suicida. Engalana la conmemoración histórica de este bicentenario la presencia de la doctora Angélica Mayolo Obregón, ministra de la Cultura. Señora ministra, reciba un cordial saludo de bienvenida. Muchísimas gracias por su interés en presidir esta velada de la historia y exaltar la memoria de este marino guajiro que hizo patria en los mares y consagró su existencia a la causa de la libertad de su patria. Señora ministra, por favor, bienvenida. Muy buenos días a todos. Quiero enviar un saludo muy especial al contraalmirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Almirante, muy feliz de estar aquí en Cartagena con ustedes. Buenos días a todos los amigos que me oyen. Bueno, también aprovecho para saludar a las personas que están conectadas en este momento de manera digital. Al alcalde William Dao, alcalde, me complace estar aquí en su maravillosa ciudad. A Zaya Vergara, nuestra directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. De igual forma, a la doctora Astrid Herrera, la directora de Cultura del Departamento de Guajira, que nos acompañan, a todos los conferencistas que van a estar en la mañana de hoy, invitados especiales y demás asistentes. Quiero iniciar diciéndoles que me honra representar al Gobierno Nacional en la conmemoración de la Noche de San Juan. Estos 200 años representan un mensaje sobre la libertad de nuestro país y un reconocimiento al trabajo invaluable del almirante Padilla en esa lucha que nuestra nación debió dar por tener libertades, y Cartagena justamente representa el símbolo de esas libertades en una lucha constante que seguimos dando como nación por lograr igualdad, equidad y justicia y orden en nuestra sociedad. El almirante Padilla, sin duda, fue un hombre maravilloso que representa lo mejor de la nación colombiana y un orgullo para la Guajira y el país, cuya memoria ha sido honrada no solo en el Caribe. Quiero contarle, almirante y alcalde, que crecí en Buenaventura también viendo un monumento al gran marino almirante Padilla, y eso demuestra que su legado ha perdurado a lo largo de la nación, a llegar desde el mar Caribe hasta el mar Pacífico en un reconocimiento digno de su grandeza, porque fue un hombre valiente, audaz y decidido a trabajar por la construcción de nuestra nación. Y ese es un reto que seguimos teniendo los colombianos. Hoy quizás no desde luchas armadas, afortunadamente en nuestra historia, pero sí el reto de la construcción colectiva, el reto de la construcción de consensos que nos ayuden cada día a unirnos a través de esa identidad cultural que nos define como colombianos. Adicionalmente, Padilla fue un gran constructor de oportunidades que supo remontar las adversidades en su contra. Usted me decía, señor almirante, que quizás la historia no había reconocido de él su grandeza, y sin duda fue un hombre que contribuyó de manera sustantiva a nuestro proceso de autodeterminación como nación. En Cartagena y en toda Colombia hoy debemos conmemorar esta fecha como un símbolo de mantenernos en pie, como las fuerzas patriotas que batallaron en la Bahía de las Ánimas para asegurar que nuestra Colombia día a día vea desaparecer de su horizonte todo aquello que atenta contra nuestras libertades, contra las dignidades humanas y contra nuestra unidad como nación.
Quiero aprovechar este espacio también para reconocer la enorme contribución de las Fuerzas Armadas a la defensa de nuestra nación, especialmente de la Fuerza Naval del Caribe, y felicitarlos por su excelente trabajo al servicio de la patria. De igual forma, reconocer el maravilloso trabajo del Museo Naval del Caribe donde nos encontramos, una institución con la que trabajamos muy estrechamente en el marco de la Red Nacional de Museos que coordina nuestro Museo Nacional de Colombia. Este Museo Nacional del Caribe es un museo ejemplar, como usted me lo decía, almirante. Recientemente, este museo fue beneficiario de una convocatoria del Ministerio de Cultura a través de un proyecto denominado Museo del Caribe, un espacio libre, vivo e incluyente. Este proyecto está orientado a propiciar un entorno seguro para la salud y vida de los visitantes y los trabajadores, así como la conservación de la colección de museos mediante un plan de preservación por el contagio de la pandemia. La pandemia nos ha dejado retos enormes, especialmente a nuestro sector cultural, quien fue el primer sector en cerrar sus puertas en el momento del aislamiento preventivo y el último y el de mayores retos para reactivarse. Por eso quiero felicitar este proyecto del museo y ratificar el compromiso del Ministerio de Cultura en seguir trabajando de la mano de ustedes para contribuir a la salud de los trabajadores de la cultura, pero también a esa apertura necesaria para que nuestros visitantes, extranjeros y nacionales, puedan seguir disfrutando del patrimonio vivo a través de este museo. Estoy muy honrada de estar en Cartagena, una ciudad que recibe con encanto a todos los colombianos, a los colombianos de mares como yo y ustedes, a los colombianos de río, a los colombianos de montaña. En el sueño de cualquier colombiano siempre está venir a esta ciudad. Y todos los niños que no somos cartageneros crecemos con la ilusión de conocer una ciudad que nos relata la historia, la memoria y la identidad cultural de nuestro país. Esta ciudad es patrimonio mundial. Y hoy quiero celebrar también, alcalde, la suscripción de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Alcaldía de Cartagena y el Ministerio de Cultura para apoyar a la Alcaldía de Cartagena en la implementación de la medida correctiva de policía con el propósito de garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público en la ciudad. Algo que esperábamos desde hace mucho tiempo y que, alcalde, vamos a poder hacer juntos para demostrar que el espacio público y la memoria de Cartagena merecen respeto. Esta batalla ciudadana que representó la noche de San Juan es una batalla para preservar nuestra memoria y mantenerla viva, como hacemos esta mañana al celebrar la libertad que le dio a Cartagena y a Colombia la noche de San Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias, señora ministra. Como lo dijo la señora ministra, también tenemos muchas personas que en este momento están conectados digitalmente y están pues listos a escuchar esta especial intervención del señor contraalmirante Jairo Cardona, un cartagenero nacido en Bogotá, miembro de la Junta Cívica de capítulo 1821. En conferencia de características de especial ambientación, diserta con la noche de San Juan, en homenaje a ese paladín nativo de la causa de independencia nacional. Señor almirante, por favor, adelante, bienvenido. Distinguida concurrencia, valoro la ocasión de este acto en la conmemoración del bicentenario de la noche de San Juan para exaltar la memoria del almirante José Prudencio Padilla, el prócer de la Guajira que simboliza la expresión sublime de los hombres de mar, quien con carisma cívico, espíritu de patria, temple guerrero, acciones heroicas, encarna el fervor de un soldado de la libertad y constituye ejemplo de los más caros principios de lealtad, de valor, de compromiso, honestidad que enmarcan los derroteros del servicio a la patria. La Armada Nacional, la Gobernación de Bolívar, entidades cívicas, la empresa privada, historiadores, cronistas del país
convergieron en el mismo interés con el noble propósito de dar realce, sentimiento patrio, espíritu cívico y divulgación histórica a una efemérides casi oculta a la sociedad e inexplicablemente ajena a la recordación de las conmemoraciones de las epopeyas patrias. No obstante, hay un valor histórico agregado. Getsemaní, el barrio que se constituyó en protagonista, tribuno, héroe de las expresiones de independencia, de las hazañas emancipadoras, cuyo escenario fue Cartagena de Indias. 2 siglos atrás, Getsemaní se vistió de glorias, se embriagó de valor y en la bitácora de la patria grabó con letras intrépidas su contribución valerosa, decidida para la libertad de Colombia. Aprecio la presencia de cada uno de ustedes y de quienes virtualmente responden a esta conferencia, atendiendo una cita con la historia en la rememoración del bicentenario de esa gloriosa gesta que dio la libertad a Cartagena de Indias después de 6 años de sitio, hambre, muerte, vejámenes, angustia y desolación. Cartagena es una ciudad de inmensa significación histórica. Tenemos un atraso aquí en la... No, la siguiente. Cartagena es una ciudad de inmensa significación histórica, de patriótico recogimiento, de honda revisión, de visión al futuro. Jamás estuvo ausente en las conmociones nacionales, en cada día de júbilo, en cada momento crítico. Esta tantas veces sitiada y martirizada ciudad defendió en la colonia lo que había de constituir nuestra tradición democrática. En el pasado, Cartagena soportó asedios, saqueos, vejaciones de marinas, ejércitos, bucaneros, corsarios, piratas provenientes del viejo mundo. El francés Robert Ovel la somete en 1543, cuando apenas tenía 10 años de fundada. Martín Coté, otro francés, en 1559 ataca a la joven villa con más de 1000 hombres que penetraron las defensas, realizaron saqueos cuando la ciudad carecía de fortificaciones suficientes para neutralizar al enemigo de ultramar. 9 años después, en 1568, el inglés John Hawkins, pirata y mercader de esclavos, franquea la seguridad del puerto y se hace recursos y provisiones para continuar realizando fechorías por las Antillas. En 1586, Francis Drake, al mando de 23 navíos y 3000 hombres, reduce a cenizas la mitad de la población y cobra 120.000 ducados por perdonar la vida de sus habitantes. Por sus acciones vandálicas es nombrado caballero de la Real Armada Inglesa. En onzas de oro, 120.000 ducados equivalen hoy a 26 millones de dólares. En 1647, una legión de aventureros del barón de Poitiers, corsario y excomandante de la marina francesa, la somete al pillaje y al vandalismo. Es sitiada por el almirante Vernon al mando de una escuadra de 180 naves y 23.000 hombres en 1741. Estos llenan con muchos otros las páginas de la cruenta historia de la ciudad heroica. Cartagena fue la primera en cortar toda transacción entre la servidumbre y la independencia absoluta. Fue flagelada en la Reconquista, fue azotada en las guerras que iban conformando la patria nueva entre cadalzos, fogonazos y proclamas. Fue la fortaleza que desafió y tentó a grandes milicianos. De todo pudieron aislarla y protegerla sus murallas, menos del fragoso torrente de la historia
que pasó sobre ella o que de ella se desbordó cuando hubo peligro para Colombia, sacrificios, necesidad de ánimos resueltos y decisiones supremas. Cartagena tiene algo en su ambiente que estimula para las grandes abnegaciones y las más audaces realizaciones. Algo que forja al marino recio y fuerte como sus murallas. Diferente de todas nuestras ciudades es, sin embargo, ese ardiente crisol donde se mezcla la colonia con la república y en donde 3 continentes se funden para orar la nueva raza, armonizar la nueva música, alegrar la nueva lengua y crear una nueva nación. Es imperioso vincular Cartagena al almirante José Padilla, no solamente porque le sirve de escenario para que en ella escribiera una página de gloria con la memorable noche de San Juan, también porque la ciudad amurallada fue cercana a los afectos, al espíritu patriótico, a las glorias y a la vida del marino. A ella llega en 1808 con el cargo de contramaestre del Arsenal, nombrado por la Real Marina Española, después de haber permanecido 3 años en las cárceles inglesas, prisionero de la batalla de Trafalgar, ocurrida el 21 de octubre de 1805, cuando servía a la Armada Española a bordo del San Juan Nepomuceno. En prisión, uno de sus compañeros de celda fue Morillo. Son ironías. ¿Cómo imaginar que en menos de una década el pacificador pisaría tierras del Nuevo Mundo para negarlas en tragedia y desolación? En 1809, el ilustre hijo de Riohacha, a los 25 años, libra su primera batalla en la ciudad amurallada. Es la batalla de sus sentimientos. Pabla Pérez, natural de la ciudad, franquea las puertas del corazón de Padilla y el 9 de febrero unen sus vidas en la iglesia de la Santísima Trinidad del barrio de Getsemaní. Con el tiempo, andanzas amorosas del marino, su pasión dominante por el mar, el verdadero y acentuado amor por su patria, terminaron por distanciar aquella unión. Para este tiempo, ya oteaba en el horizonte la idea de libertad e independencia del dominio ibérico. El colonialismo en América hacía crisis y entraba en su fase final. Está al revés la ayuda. El 14 de junio de 1810, el gobernador de Cartagena, Francisco Montes, fue depuesto y reemplazado por una Junta Suprema de Gobierno integrada por neogranadinos. El ejemplo de Cartagena hace eco en el resto de provincias y brotan un sinnúmero de juntas que sirven de yunque de la libertad para forjar esas ideas de independencia. Cartagena había gestado su emancipación y cuando decidió declarar su independencia, Padilla actuó al lado de jóvenes revolucionarios como Rodríguez Torices, Pedro Romero, Fernández Madrid. En el barrio de Getsemaní, Padilla agitó a las gentes proclamando que había llegado la añorada de la libertad, que había cesado el dominio de ultramar, de ahí la necesidad de implantar un gobierno autónomo y cerrar filas en torno a la Junta Suprema de Cartagena. El lunes 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declara Estado libre, independiente, soberano, absuelto de todo yugo, sumisión y vasallaje y de cualquier vínculo que lo ligue a la corona. Fue justamente con ocasión de los sucesos de la independencia de Cartagena, cuando se izaron las velas del patriotismo de Padilla, las que solo asediarían las balas que harían naufragar sus esperanzas en el mar tormentoso de la muerte, rompiendo el velamen de sus ilusiones. Padilla continúa en Cartagena, recluta voluntarios entre sus amigos y allegados del apostadero y el arrabal de Getsemaní. Los instruye y adiestra en las labores marineras, les estampa el facsímil de sus conocimientos y la pericia de esa experiencia que le había proporcionado particularmente la permanencia en el viejo mundo, en el arte de la maniobra y de la guerra. Arma una sencilla goleta que bautiza ejecutivo, construye otras embarcaciones y rebosante de anhelos de victoria por su patria, organiza las fuerzas sutiles que habían de operar en el Magdalena. Es asimismo
Cartagena, donde Padilla conoce al Libertador. Corría el mes de noviembre de 1812. Por esos días llegó a la ciudad Simón Bolívar, procedente de Venezuela, donde había sido derrotado. Desde aquel entonces empezó a señalarse a Padilla, amigo Bolívar. Se hizo tan significativa esta deferencia que cuando el Libertador puso a sitio a Cartagena el 27 de marzo de 1815, por las divergencias que habían aflorado con el gobernador Manuel del Castillo, Padilla, despreciando intrigas y llevando su adhesión al líder venezolano, no vaciló en colocarse del lado de Bolívar. Cuando quiso unirse a él, fue detenido por orden de Mariano Montilla y reducido a prisión en las bóvedas durante 5 meses. Narran los historiadores infidentes que la escultural Juanita Romero, de quien se enamoró Padilla y por quien había roto su matrimonio, impedida para visitarlo en su celda por prohibición militar, se ingeniaba la manera de burlar la seguridad disfrazándose de soldado. El 13 de febrero de 1815 había zarpado de Cádiz la expedición reconquistadora de Pablo Morillo. Ante la inminencia del sitio de Cartagena, se pone fin a la discordia de hermanos, se eclipsaron las pasiones, los antagonismos políticos se dejaron de lado y todos los hijos de la bandera republicana fueron llamados a defenderla. Las cárceles se abrieron, quienes antes fueron cautivos se convirtieron en camaradas de sus carceleros para defender todos a la patria en peligro. Padilla recobró su libertad, se enroló de nuevo a las tropas republicanas y regresa a las fuerzas sutiles ultras en el apostadero como comandante de la escuadrilla de vigilancia. El 22 de agosto de 1815, Morillo inicia el terrible sitio a la ciudad amurallada, con una operación combinada de unidades navales de ultramar y de fuerzas de tierra provenientes de Santa Marta. Pero Cartagena no se entregaría así nomás. Primero es menester que entre sus murallas se sienta la pestilencia de los que ya han caído, que se escuchen los lamentos de mujeres y niños que agonizan, que se sienta el dolor de los niños que agonizan, que las ratas y canes callejeros sean comida apetecida para saciar el hambre que consume. 206 años después, la tragedia hoy la canta nuestro himno nacional sin lograr dimensionar la magnitud de aquel horror. El osado patriota no puede permanecer inactivo mientras que la ciudad que le abrió las puertas y lo acogió en su seno se desangra en terror, muerte, hambre y desolación. Es así como 4 días después de iniciado el sitio, Padilla realizó una audaz tentativa para salir de la bahía de Cartagena. Forzó la boca interior del estero, pero pronto chocó con un puesto de 300 realistas. Después de un nutrido combate, tuvo que ceder en su empeño y retirarse a Boca Chica por las islas de Barú. Sin embargo, comprobó que el caserío de Pasacaballos había sido consumido por las llamas y no ofrecía amigo a los realistas. El 11 de noviembre de 1815, a la altura de Punta Arenas, Padilla, al mando de una escuadrilla, realizó un ataque sorpresivo contra las tropas españolas que se dirigían a Tierra Bomba. La acción fue ejecutada con tanta intrepidez que a los españoles no les quedó otro recurso que huir hacia la ensenada de Caño de Oro mientras recibían refuerzos de Morillo. No obstante, las acciones valerosas de aquel intrépido patriota durante el asedio a la ciudad, la situación no mejoraba y después de 105 días era imposible resistir más. Se hacía necesario iniciar el éxodo abriéndose paso a través de las líneas enemigas. Una vez organizada la marcha, el 6 de diciembre comienza la emigración a bordo de la escuadra patriota y Padilla, al mando de la goleta Presidente, es el primero en romper las líneas enemigas. Logra pasar por Boca Chica entre los fuegos cruzados de las baterías españolas. El punto de concentración de los emigrados vino a ser Jamaica. De 13 buques que burlaron el bloqueo,
solamente 3 llegaron a esta isla, quienes pudieron salvarse después de una continua lucha contra el hambre y la mar embravecida por los vientos y condiciones de la época, se reunieron allí con Bolívar. Padilla arribó entre aquellos, dispuesto a continuar la causa. En efecto, coopera activa y decididamente en el alistamiento de la expedición dispuesta por el Libertador. Transcurre el tiempo, entre triunfos y fracasos en cadena. Los eslabones del fracaso se van reparando con grilletes de unión de libertad. Entre batallas y ascensos está Padilla. En 1820 se inicia la campaña del Atlántico para ir despejando la costa. Riohacha, Santa Marta, Ciénaga, Sabanilla, Puerto Viejo no verán más el dominio español. Ahora Cartagena para enfrentarlos en la noche de San Juan. El poderío bélico de la ciudad de Cartagena se había incrementado considerablemente desde que Morillo la tomó en 1815. Poseía una fuerza de tarea de 4 fragatas, 2 corbetas, 2 bergantines, 2 goletas, 41 transportes, 2.128 hombres de infantería artillados, reforzados con los regimientos de Victoria y de León, y 2 compañías de zapadores o ingenieros en el léxico actual. La bahía de Cartagena está dividida en 2 grandes zonas naturales con problemas defensivos diferentes. La bahía exterior, limitada por la península de Boca Grande y las islas de Terrabomba, Barú, Manzanillo y el continente, y la bahía interior, limitada por Boca Grande, el continente, las islas de Manzanillo y de Manga. La entrada a la bahía exterior solo podía realizarse por el canal de Boca Chica para naves de gran calado. La bahía interior servía de fondeadero para las flotas, desde donde se transbordaban en embarcaciones menores mercancías y hombres hasta el muelle de la Contaduría, hoy muelle de los Pegasos, en la bahía de las Ánimas, frente a la alcaldía, donde la ciudad orienta y maneja el turismo acuático. Los fuertes de San Fernando y San José de Boca Chica custodiaban la entrada al canal. Eran el producto de toda la tecnología y la experiencia de más de 2 siglos para neutralizar e impedir el ingreso de naves enemigas a la bahía de Cartagena, y como complemento para evitar el desembarco y ocupación de las playas del oeste de Tierrabomba, desde donde siglos atrás ingleses y franceses habían montado operaciones anfibias ante la impotencia de los defensores. San José de Boca Chica es una combinación de fuerte batería con bóvedas artilladas, almacén de pólvora, una plataforma flor de agua que penetra como cuña en el canal, protegiendo los flancos y minimizando la efectividad del castigo enemigo. El emplazamiento de 21 cañones apuntando a los mástiles y jarcias de los navíos que pretendían forzar la entrada podía seguir el curso de estos hasta desbaratar su arboladura. El fuerte de San Fernando tiene trazas de herradura con irregularidades en las líneas y magnitudes. Cuenta con 2 baluartes, el rey y la reina, con una cortina circular hacia el canal. Emplazaba 35 cañones para dominar a los navíos que intentaran forzar la entrada a la bahía. La batería del Ángel Rafael, con sus cañones mirando al oeste, complementaba la capacidad de fuego para neutralizar el ingreso de naves hostiles por Boca Chica. Boca Chica está localizada a 9 millas de la plaza del puerto. Para 1821 el comandante de los fuertes era el coronel realista José de Olmos. Mientras prevaleció la navegación a vela, los fuertes de Boca Chica negaron el acceso a todo navío hostil. Los ingleses no volvieron a atreverse, ni lo hizo Pablo Morillo en 1815. Tampoco lo intentaron los patriotas en la conquista definitiva de Cartagena en 1821. Ellos conocían muy bien esta inexpugnabilidad y en las 2 ocasiones prefirieron sitiar la ciudad por tierra y aislarla de los fuertes de la bahía a cambio de forzar por mar un ingreso cuyo éxito era incierto. Asimismo, tanto Morillo como los patriotas trastocaron un axioma que servía de fundamento al pensamiento estratégico.
sobre la conservación de Cartagena. El enemigo venía de los mares y no tenía aliados en tierra firme. La provincia de Cartagena era, por lo tanto, zona segura de donde podían inclusive esperarse refuerzos. Entonces, primero aislaron la ciudad por tierra y luego rompieron la unidad defensiva cortando las comunicaciones entre la ciudad amurallada y los fuertes de la bahía. Los fuertes de Boca Chica permanecen hoy incólumes, San José al sur y San Fernando al norte. Sobreviven como adustos centinelas de tiempos idos y marcial monumento de quienes consagraron su vida a la causa de la libertad. Como se mencionó, la bahía exterior y la isla de Manzanillo en la primera se elegía el fuerte de Santa Cruz de Castillo Grande como línea de defensa para impedir el acceso al surgidero y habilitado también como polvorín de artillería de Boca Chica, función última que se prolongó hasta el siglo XX cuando casi desapareció en 1938 al explotar un depósito de munición de la Armada Nacional. Hoy subsiste apenas una pequeña parte donde están ubicadas las instalaciones de la sede social del Club Naval de Oficiales. En la isla de Manzanillo, al este de Santa Cruz, se levantaba también amenazante el fuerte de Manzanillo, de construcción similar a la anterior. Además servía como almacenes, cureñas, mechas y demás aperos de artillería. Hoy sobre sus ruinas se levanta la Casa de Huéspedes Ilustres de San Juan de Manzanillo, sede alterna de la Presidencia de la República. Santa Cruz de Castillo Grande y el fuerte de Manzanillo se suman a la vez a la protección de la bahía interior, junto con el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, una construcción avanzada que en caso de rendirse al enemigo no podría ser utilizada por este para tocar a los defensores, porque la tendrían cubierta con la artillería de sus propios baluartes. Sus 46 baterías apuntaban a la bahía interior, la isla de Manga y la bahía de las Ánimas. Hoy, convertido en restaurante, es una hermosa estampa en el horizonte cartagenero. Tal era la situación de la bahía de Cartagena para 1821, que una victoria naval no significaba necesariamente la rendición de la ciudad. No hay mejor prueba de ello que la inscripción en el mausoleo del almirante Edward Vernon en la abadía de Westminster. En uno de sus apartes dice: en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval podía obtener la victoria. Pero el enclave estratégico de máxima importancia lo constituía el castillo de San Felipe en el Cerro de San Lázaro. Ello quedó demostrado en 1697, cuando, conquistado por el barón de Poiters, su pérdida abrió la defensa del puente de la Media Luna y significó la entrega de la ciudad. Por el contrario, en 1741, al resistir las acometidas de los ingleses, fue la base donde se lanzaron efectivos patriotas que derrotaron a los hombres de Vernon muchas veces en superioridad numérica. De construcción irregular, constituía un sistema defensivo de original concesión conformado por un complejo fortificado y singular y extraordinario. Albergaba más de 63 bocas de fuego. Desde sus garitas se dominaba el panorama de la bahía, Barú, Tierra Bomba y la isla de Manga. De otro lado, la plaza fuerte o ciudad amurallada albergaba 380 piezas de artillería. Desde sus 21 baluartes se podían cruzar fuegos para proteger el acceso a la ciudad. Y como toda plaza real que se respete, la puerta principal era el único ingreso a la ciudad propiamente dicha, Puerta del Reloj, hoy llamada Torre del Reloj. Esta protección de baluartes, reductos, fuertes, murallas, incluía el arrabal de Getsemaní, refugio de gente menor, inquieta, artesanos, pescadores, burócratas, escribanos. Completamente fortificada lo enmarcaban 7 baluartes y la batería de la Media Luna. Tal era la condición de las defensas de Cartagena y su poderío bélico en 1821, que su gobernador Gabriel Torres y Velasco está tranquilo. De vez en cuando solo lo desespera el calor, por lo demás lo acompañan y defienden 1050 veteranos peninsulares de los regimientos de Victoria y de León. Los castillos
y baluartes tienen 555 piezas de todos los calibres. Para alimentar las bocas de fuego hay 10.000 quintales de pólvora y 2.000 quintales de plomo. En los armerillos descansan 4.000 fusiles y los almacenes tienen suficientes provisiones y pertrechos. En la colonia, un quintal era una medida de peso que equivalía a 100 libras, aproximadamente 45 kilos. En la bahía, con los mástiles mirando al cielo y los cañones al horizonte, están el bergantín andaluz y 9 unidades de guerra más. Ese era el panorama del teatro de operaciones que aguardaba el líder de Riohacha en la ciudad amurallada, pero la patria había crecido en su corazón en un concepto de noble marino. Por ella se había entregado a la lucha con sangre generosa y joven. Con la proa de sus mares cortaría cadenas de tiranía y en sus abordajes arriaría las banderas de la dominación foránea. Padilla había llevado hasta entonces una ignorada vida de marino, pero el genio se impuso y cuando decidió la histórica ocasión, la gloria se apresuró a tejer en el joven navegante una corona de laureles. El clarín de la fama se escuchaba. Concluida la campaña del Atlántico, Montilla había vuelto los ojos hacia Cartagena. Había que tomar el baluarte principal del poderío ibérico en el Caribe. Al efecto, unidades, tropas y equipos se movilizaron, se inició el alistamiento. Padilla también emprendió la marcha a Barranquilla para someter a reparación sus unidades. El 4 de diciembre zarpó de allí y navegando por el Magdalena se internó por el canal del Dique, pasó por Pasacaballos y desembarcó atrevidamente en la bahía de Cartagena. Por favor. A mediados de diciembre de 1820, no fue poca la sorpresa de los españoles al ver desde sus baluartes invadida la bahía por aquella traviesa fuerza de traer. Días antes de esta audaz maniobra, el 28 de noviembre de 1820, había ocurrido la célebre entrevista en Santana entre Bolívar y Morillo, por la cual se suspendían hostilidades durante 6 meses. Padilla recibió órdenes de retirarse al río Sinú con instrucciones de anclar en Chimú, puerto que correspondió ocupar a los patriotas de acuerdo con las estipulaciones del cese de hostilidades. Según el armisticio, Lorica constituía un territorio neutral, pero Torres, gobernador de Cartagena, ordenó al capitán Cándamo movilizar sus fuerzas hacia el Sinú. A su vez, el general Montilla había enviado a Lorica al coronel Lara con una fracción de tropas para vigilar esa población. El 20 de abril, Cándamo queriendo explotar la sorpresa, entró a Lorica, habiendo sido el único sorprendido, por cuanto el coronel patriota Lara rechazó la incursión, contraatacó e hizo salir en retirada a los realistas. Al día siguiente, esto es el 21 de abril, Padilla, que estaba en Mahates, se hizo a la mar y salió en persecución de Cándamo cerca de Lorica. Hace contacto con el realista. Cándamo es derrotado y Padilla le captura un buen número de bombos. Luego bajó al Sinú e inicia una peligrosa travesía por el Golfo hasta la boca del estero. El 4 de mayo de 1821 llegó a Pasacaballos, siguió su marcha y el 5 avanzó hacia la ciudad heroica. Aunque el enemigo poseía una excelente escuadra de mar, revió la lucha y refugió sus buques en la Bahía de las Ánimas al amparo de los cañones del baluarte de San Lorenzo. El intrépido marino se aproximó a la distancia de cañón de sus cañones e hizo fuego 18 veces sobre San Lorenzo y San Rafael. Sin embargo, las baterías del reducto permanecieron silenciosas. Padilla inició el cerco, se apoderó poco a poco de los puntos críticos de la bahía, cortó las comunicaciones con Boca Chica y los españoles se quedaron esperando las provisiones que le llegaban procedentes de La Habana. El 14 de mayo estableció su puesto de mando en Cospique,
ahora contaba con 33 buques de guerra y 10 transportes. Al amanecer del 19 de mayo, Padilla se presentó con todas sus fuerzas frente a las murallas de la ciudad, bombardeó la plaza y cañoneó la marina enemiga, capturó la falúa, el amarillo y un bote pequeño que servía para llevar víveres a los castillos. Los días transcurrían, Padilla orientaba los esfuerzos al alistamiento de sus unidades sutiles y a la distribución de sus fuerzas en lugares estratégicos de la bahía, cubriendo Tierra Bomba, el Canal del Dique, la isla de Manzanillo particularmente. El 16 de junio ordenó la total movilización de sus fuerzas para reforzar las divisiones más débiles con el propósito de activar el cerco. Distribuyó sus unidades. La primera división sutil en Caño del Oro, a órdenes del alférez de navío Juan Antonio Ríos, con apoyo de los batallones Cazadores y Alto Magdalena, y la quinta compañía del batallón Girardot. La segunda división sutil la ubicaría en Punta de Poncio, a cargo del teniente de fragata Simón Chauche, apoyado por una compañía menos del batallón Girardot. La tercera división sutil, apoyada en Bocasolo, bajo el comando del teniente de navío Pedro de Mendoza. Organizadas las fuerzas, Padilla viajó a Arjona por el Canal del Dique, aprovechando la vía que le proporcionaba el Caño de Gambote para entrevistarse con el coronel Montilla, quien había instalado en esta población el puesto de mando de las fuerzas terrestres. El 18 de junio, los dos veteranos se entrevistaron. El encuentro tuvo visos de cordialidad y de mutuos halagos por las acciones realizadas en los días anteriores. Analizaron tácticas y concertaron planes relacionados con la pronta rendición de la plaza de Cartagena. En la noche del 18 de junio, la pintoresca población de Arjona guardaba la más pura serenidad. La cubría un cielo estrellado al alegre bullicio de gaitas y cumbiambas, y al abrigo de las armas republicanas, los indígenas festejaban las vísperas de la celebrada fiesta de San Juan, tormento de gallos, amargura de caballos, desfile de comparsas, encanto de jóvenes y mozas caderas, alegría de muchachos ávidos de sensaciones. Durante los azarosos días de 1815, cuando la resistencia se hizo imposible en la ciudad amurallada, muchas familias cartageneras, con precipitud y dificultad de toda índole, abandonaron la ciudad huyendo de las crueldades de la dominación foránea y andaban dispersas por los pueblos de los alrededores, donde al amparo del ejército de Montilla guardaban la esperanza de regresar al corralito de piedra para reunirse con sus seres queridos y sus amores lejanos. Entre las familias que se asilaban en Arjona se distinguía la de don Juan Somoyar, honrado ciudadano, amigo de la Revolución de Independencia, muy apreciado de los patriotas. Don Juan residía allí con su hija Ana María. Padilla había conocido a los Somoyar en Cartagena y gozaba de especial afecto y deferencia entre la familia. Aquella noche, el 18 de junio, el merino ribachero acudió a una tertulia en casa de dicha familia, no solo por ser uno de los invitados de honor, sino también porque al día siguiente partiría. Padilla conoció muy niña a Ana Teresa Somoyar y desde entonces habían transcurrido algunos años. La larva, convertida en mariposa, abría sus doradas horas al sol, contaba con 18 años y a su belleza tropical se agregaba una esmerada educación en la que descollaban el canto y la música. Ana Teresa se dolió de la ausencia de su madre y de no poder estar junto a ella para su cumpleaños. ¿Cuándo cumple años, doña Juana?, preguntó Padilla. El 24 de junio, respondió con tristeza la joven. El marino ofreció galante a Ana Teresa entregar a doña Juana una misiva escrita de su propia mano y letra para tal fecha. La joven, un tanto incrédula de la palabra de Padilla, escribió a su madre que residía en Cartagena y entregó el sobre a nuestro héroe, a doña Juana Castel de Somoyar, Cartagena. Padilla partió al día siguiente a la ciudad amurallada para ultimar detalles de la operación y enterar a los comandos subordinados de la entrevista con Montilla sin entrar en explicación detallada. Al amanecer,
del domingo 24 de junio de 1821, la flotilla republicana acampaba en la estrecha ensenada de Pasacaballos, al sur de la ciudad amurallada. Las fuerzas españolas ocupaban las fortalezas en lígido encadenamiento. Sus unidades de guerra estaban surtas al amparo de la Bahía de las Ánimas, limitadas por la pequeña isla de Gexemaní, con los baluartes de Santa Isabel, el reducto y el fuerte del Palcerillo, y una estrecha garganta de tierra llamada el Limbo. La flotilla española estaba también defendida por los fuertes de la vía y tierra firme, que todo ataque por parte de las fuerzas patriotas era extremadamente difícil, por no decir completamente imposible. A las 4 de la tarde, Padilla estaba a bordo de la Independiente, una pequeña goleta que servía de buque insignia a la flotilla republicana. Las tripulaciones de las unidades respondían a lista para hacer uso de franquicia y participar de los bailes y jolgorios de Pasacaballos con ocasión de las fiestas de San Juan. Padilla ordenó al oficial de guardia de la Independiente suspender ese día la franquicia y circular la orden a las demás unidades. Esta noche es necesario hacer un trabajo. La escuadrilla zarpará en dirección a Manzanillo, es decir, hacia el recinto amurallado. Que los hombres estén preparados para todo lo que pueda ocurrir, incluso para el abordaje. Todos quedaron pasmados ante aquella lacónica orden, hasta los mismos jefes que ignoraban la decisión del mando superior. Sin embargo, no se exteriorizaron desacuerdos ni se escucharon murmullos. Minutos después, las tripulantes colocaban amarras sencillas, aclaraban cabos, probaban drisas, jarcias y velas, alistaban antorchas, revisaban remos y preparaban las armas. El programa de Pasacaballos para festejar la noche de San Juan había quedado a un lado. Cuando se trataba de la patria y de la gloria, aquellos hombres impregnados de libertad olvidaban todo. Padilla enteró a sus hombres del concepto amplio de la operación, basado en un ataque conjunto a las fuerzas de tierra. Correspondía hacer una finta sobre el castillo de San Felipe y simular un ataque general a la plaza. Estos engaños deberían realizarse hacia la medianoche, cuando se sucedieran los relevos y la ronda marítima de los españoles. Una vez las fuerzas de Montilla estuvieran en posición para tomar el objetivo, mediante un volador lanzado por la flotilla, en el momento de la ronda enemiga marcaría la hora H. Hacia las 6:30 de la tarde, la escuadrilla republicana levó anclas y emprendió su marcha silenciosa hacia la ciudad bajo zafarrancho de oscurecimiento, guardando las medidas de seguridad ordenadas y ocultándose en los recodos de la costa. Navegaron en dirección este hasta el Bajo de Santa Cruz. Luego bordearon al oeste las islas de San Pedro Mártir. A las 8 de la noche, las fuerzas sutiles de la naciente república se apostaron detrás de Manzanillo. El silencio era absoluto. Nada podía delatar la posición. Cualquier indiscreción comprometería el éxito de la operación. La buena estrella de Padilla había programado para aquellas horas una noche oscura de cuarto mengante, conformada por espesos nubarrones, circunstancia que le permitió deslizarse furtivamente hacia la vía interior, pasando frente a los desprevenidos centinelas de Castillo Grande y Manzanillo y logrando anclar al oeste de la isla de Manga. Allí transcurrieron 2 horas de las más crueles angustias para aquellos intrépidos soldados de la libertad. Hacia la medianoche, la ronda marítima española se dirigía a la playa en busca del relevo. Padilla impartió las últimas instrucciones y su escuadrilla siguió las aguas que dejaba la ronda. Los hombres bajo su comando contemplaban incrédulos lo que acontecía. Aquello era una temeridad, pero la fe y el liderazgo innato que inspiraba a Padilla no les producían dudas del éxito de aquella osada, audaz y temeraria maniobra. El momento estaba cerca. La ronda seguida de las naves republicanas había ganado la Bahía de las Ánimas. De pronto, al filo de las 12, un relámpago en el firmamento rompió el silencio de la noche. Las fuerzas de tierra equivocadamente lo tomaron como la señal convenida y abrieron fuego simulando un ataque general a la plaza y comprometiendo la acción de la escuadra de Padilla.
Los realistas respondieron al fuego de los baluartes del reducto Santa Isabel y Barahona. Padilla, repuesto de la sorpresa, avanzó rápidamente hacia las naves españolas. El momento era solemne. Los hispanos cayeron en el lazo que les habían tendido. En la confusión producida por este inesperado ataque, transcurridos algunos minutos, las tripulaciones de las unidades enemigas pudieron entender lo que estaba ocurriendo, pero ya era tarde porque Padilla se encontraba en medio de sus naves. Tamaño atrevimiento no se podía concebir. Padilla gritó: al abordaje, al abordaje. Las naves patriotas sonaron la señal acordada. La cometida naval fue violenta. Los marinos se lanzaron como fieras, con lanzas, sables, hachas, picos y cuchillos. Saltaron las bordas, ganaron las cubiertas de las naves enemigas, cayeron sobre sus adversarios. Se escucharon gritos de desesperación, lamentos de agonía, maldiciones, blasfemias, el río de cuerpos que caían. Las aguas de la bahía de las ánimas se tiñeron de púrpura. Entretanto, en la plaza los peninsulares se apercibieron del combate sin poder orientar el fuego de los cañones hacia las naves por temor a causar daño a las propias fuerzas. Todo fue inútil. Los patriotas se apoderaron de las embarcaciones realistas surtas en el arsenal. Se capturaron 11 buques de guerra con 19 cañones, 12 barriles de pólvora, 66 fusiles, 20 sables, 78 lanchas. La operación concluye a la 1:30 de la madrugada. Padilla había perdido al oficial de mar Antonio Hernández y 2 tripulantes más. Tenía 3 heridos y 5 buques averiados. Los realistas perdieron 110 hombres, todas las unidades navales. El bergantín andaluz fue hundido y la goleta Ceres capturada. Destruida la marina adversaria, se sucede la calma de la victoria. Todos buscan a su jefe invicto, que peleó como todo un guerrero en los momentos supremos del combate, pero Padilla no aparece. José Antonio Padilla, su hermano, quien estaba herido, organiza la búsqueda. Recurren uno a uno todos los buques con resultados negativos. Por momentos, esa euforia de la victoria se torna en angustia. Se escuchan blasfemias, desesperación se apodera de los tripulantes. En medio de aquella confusión se siente el chapoteo de remos. Una pequeña lancha se acerca sigilosamente a la goleta Independiente. José Lizcano gritó: ¿quién vive? ¡La República!, contestó una voz en la que reconocen a su comandante. ¡Viva Padilla!, fue la exclamación que escuchó de todos los hombres. ¡A nuestro campamento!, gritó él, y todas las naves pusieron rumbo sur a pasacaballos entre los fuegos aún no apagados de los reductos. Cuando estuvo seguro de la victoria, Padilla aprovechó la confusión y en un pequeño bote impulsado por 5 asistentes de confianza, se deslizó por la laguna de San Lázaro, saltó a tierra, se escurrió entre los baluartes de Santa Bárbara y Santa Teresa, internándose a las estrellas calles de Getsemaní hasta llegar a la calle San Andrés. Había que cumplir una promesa galante hecha a una bella cartagenera. Entrega en este callejón a la señora Somoyar la carta de su hija. Doña Juana estaba tan asombrada de la audacia del jefe republicano que apenas pudo articular: váyase, váyase por Dios, que de pronto pueden sorprenderle. Así caía el 24 de junio de 1821, una fecha doblemente gloriosa para la causa de la independencia, porque también se desarrolló la batalla de Carabobo en Venezuela, gesta donde el ejército republicano venció a las fuerzas realistas de 6.000 hombres. Simón Bolívar comandó esta acción, la más importante para la independencia de Venezuela. Después de esa batalla, el poder peninsular también perdería la supremacía en tierra firme. La caída de la escuadra republicana facilitaría la rendición de Boca Chica. El 25 de junio, Padilla envió un ultimátum al coronel Olmos. Días después, para sustentarlo, organizó una revista naval con 53 buques, llevando a bordo una banda de músicos. Cuando los realistas vieron pasar la escuadra republicana, que dejaba escapar notas de marchas y alegres charangas, y observaron todos los buques que les pertenecían,
comprendieron la situación, se amotinaron y pidieron a su comandante la rendición, que ocurrió el 5 de julio de 1823. Padilla era un hombre de recursos ingeniosos. Un año atrás, el 10 de junio de 1820, durante la campaña del Atlántico, entró a Sabanilla, hoy Puerto Colombia, enarbolando la bandera española en todas sus embarcaciones. Sin disparar un solo tiro, arrebató aquel fortín a los peninsulares. Con la caída de Boca Chica, intimó a rendición al gobernador de Cartagena, mas este replicó que se rendiría a la plaza cuando los últimos de sus honrados soldados y fieles habitantes exhalaran el último suspiro. Padilla había estrechado el cerco, pero un rayo de esperanza alentó a los sitiados. El 25 de julio apareció la corbeta Ceres convoyando un bergantín americano y una goleta que traían provisiones y alimentos para la ciudad. El bergantín fondeó frente a Santo Domingo para iniciar la descarga. Enterado Padilla de la novedad que podía echar por tierra lo ganado, ordenó tocar a zafarrancho en su escuadrilla y, saliendo mar afuera, inició una operación de tal audacia y tanto arrojo que logró abordar el bergantín y llevarlo remolcado en la madrugada del 29 de julio bajo el fuego de las baterías de los baluartes de Santa Cruz, Santo Domingo y Santiago. En esta forma cortar los suministros a los españoles y hacerse a provisiones significativas de arroz, garbanzo, harina, aceite y carne. La oportuna y arriesgada acción del intrépido patriota le robó el último aliento de esperanza a los súbditos de la corona ibérica. En los días siguientes, Padilla realizó operaciones de desgaste para debilitar al enemigo. Formó sus unidades entre Manzanillo y Castillo Grande y allí se mantuvieron hasta el 21 de septiembre, en que el gobernador Torres y Velasco aceptó la capitulación. La rendición de la ciudad tuvo lugar el 20 de octubre de 1821, después de 6 años de sitio formal. Antes de ocupar la ciudad, Padilla dirigió una proclama a sus marinos. Soldados y tripulaciones de la escuadrilla sutil, por fin se ha logrado la libertad de la plaza de Cartagena, por lo que habéis esforzado y combatido sin temor de sus respetables murallas. Vuestra trépida entrada en la bahía, vuestro valor y bravura ha demostrado varias veces, señaladamente, la aflicción en que habéis mantenido la plaza por la heroica acción del 24 de junio, en que arrancáis a los enemigos sus fuerzas sutiles, y la del 29 de julio, el bergantín que les condujo víveres, despreciando los fuegos incesantes de las baterías de Cartagena, os harán memorables en el universo y recomendables al gobierno de Colombia, que pertenecéis por la parte activa que tenéis en la rendición de esta plaza. Sí, compañeros, yo me congratulo de haber tenido el honor de mandaros. Esta es mi gloria y satisfacción. Ya os he dicho que libre es Cartagena y allá vamos a entrar triunfantes por medio de una capitulación acordada por el señor general jefe del ejército y el gobernador español. No olvidéis que los que están en la plaza son vuestros hermanos y debéis tratarlos como tales. Tened presente el tratado de regulación de la guerra para observarlo con los prisioneros. Nuestro honor es no quebrantarlo y observarlo rígidamente, pues así lo reencarga el excelentísimo señor Libertador y Presidente y el señor General de Marina, bajo las más severas penas. Que no se diga otra cosa que vuestro buen orden y subordinación, para no desmerecer lo que tenéis adquirido con vuestro valor y constancia. No deis lugar a castigo y complaced a vuestros jefes. El 24 de octubre, 4 días después de su entrada triunfal a la ciudad heroica, el almirante Padilla visitó la casa de la familia Somoyar en la calle San Andrés. Cuando Ana Teresa saludó al aguerrido marino, le estampó un beso que vio ser de fuego, manifestándole: ha cumplido usted su palabra como un valiente caballero. El marino levantó entre sus rudas manos a la espigada cartagenera. Doña Juana aparece en escena para incomodidad de la pareja y, acercándose, le dijo: espero que tenga usted más juicio en adelante y no vuelva a ser otra sublime calavelada como la de la noche de San Juan. No hay que abusar de la buena estrella.
No olvidaré el consejo, doña Juana, replicó Padilla. Se lo prometo, esas cosas solamente se hacen una vez. 2 años más tarde, Padilla olvidaba su promesa a doña Juana de Somollar e hizo otra sublime calaverada. Forzó la barra de Maracaibo. Obtenido el objetivo estratégico de liberar Cartagena de la dominación extranjera, la acción naval de la noche de San Juan tuvo asimismo repercusiones políticas. En septiembre de 1821, el Congreso de Cúcuta reorganizó la Armada Nacional, dispuso la creación de 4 departamentos, el tercero de mayor significación, que comprendía el litoral de Riohacha, Santa Marta, Cartagena, la costa del Atrato, hasta el Golfo de Mosquitos. En Panamá fue asignado al coronel Padilla. Simón Bolívar honra a Padilla y expide el decreto de ascenso a general de brigada de los ejércitos de la República con su equivalente a contraalmirante. El jueves 24 de julio de 1823 cerró con su hazaña las gestas emancipadoras y la libertad de nuestra patria, aniversario que cada año conmemoramos y constituye la celebración del Día de la Armada Nacional. Con esta reminiscencia histórica reiteramos el homenaje a la memoria de ese insigne héroe naval que, con su ejemplo de patriotismo, del arrojo de su personalidad, de su pericia marinera, de su condición innata de líder y sus virtudes cívicas, tiene un sitial honroso al lado de Bolívar, de Sucre, de Grau, de San Martín y de los más encumbrados próceres de la causa suramericana. El almirante Padilla engrandece su memoria con un legado de concepción de patria como ejemplo para troquelar la mística de las generaciones de hoy que han escogido la carrera del mar para servir al país. Y en el mismo mar Caribe, de inmensas reminiscencias históricas y múltiples sacrificios de significación histórica gloriosa para la bitácora patria, ondeando con vientos jurisdiccionales, bañada con aguas patrias y sobre las olas de una naciente marina de guerra, Francisco Miranda, a bordo del Leandro, enarboló el tricolor nacional por primera vez como símbolo de libertad e independencia. Cartagena, al presente, jalona el desarrollo portuario del Caribe como protagonista, respondiendo a los retos del comercio marítimo en el escenario de la globalización mundial y la concepción hemisférica, enfrentando el desafío del intercambio acelerado que se produce continentalmente con puestos modernos para elevar los niveles de eficiencia y producción, aún más a partir del 2016, cuando entraron en servicio las terceras esclusas del Canal de Panamá, que incrementan significativamente la capacidad de los buques de carga para el tránsito interoceánico, con inmensos beneficios para el país, particularmente en la reducción de fletes, disminución de tiempos de tránsito entre puertos de origen y destino, productos nacionales a precios competitivos en el mercado internacional, oportunidad laboral y generación de empleo. Esta es la Cartagena de hoy, en la conmemoración del bicentenario de la noche de San Juan, salpicada de historia, ungida de gloria, acrisolada de heroísmo y curtida por el tiempo, conectada con 750 puertos del mundo de 140 países, enfrentando los retos del presente y galardonada por 10ª vez con la excelencia de sus servicios portuarios. Empresas cartageneras de inmensa significación en el panorama del desarrollo portuario están regentadas por oficiales navales, quienes con su visión, liderazgo, ejecutoria, realizaciones y amor por el país hacen gala del legado del almirante Padilla con su dinámica gerencial, planteamientos estratégicos y audacia comercial con flotabilidad positiva aclaran el horizonte del panorama que nubla el firmamento mundial en medio de la crisis de esta funesta pandemia. Ello nos enorgullece particularmente a quienes por distintas rutas y diferentes azimut comulgamos con el mar como esencia fundamental de nuestra vida y de la profesión que abrigamos. Muchas gracias.
Sí. Escucharlo, señor almirante. Yo había ya escuchado algunos comentarios sobre su presentación, pero ya tener la oportunidad y ser realmente nosotros afortunados de poderlo escuchar, creo que es una fortuna para todos los que lo pudimos seguir en la presentación, porque es una presentación realmente magistral de cómo usted va haciendo un recorrido por los antecedentes, la historia para llegar a ese día tan importante para Cartagena, lo que fue la noche de San Juan. Quiero realmente reconocerle ese trabajo, sé que le ha dedicado muchísimo tiempo a preparar esa riqueza histórica y esa riqueza también de imágenes que con su relato van siguiendo paso a paso la historia de Cartagena y de Colombia. Y quiero que de alguna manera entendamos el valor que tiene la noche de San Juan y sobre todo el valor que tiene ese Guajiro, mi querida secretaria de Cultura del Departamento de La Guajira. Ese Guajiro tan importante que marca también la historia de Colombia. Yo soy un poco crítico de la historia de Colombia, sin negarle, lógicamente, ese reconocimiento que tiene nuestro máximo libertador, Simón Bolívar. Pero sin duda, como lo dijo nuestra ministra de Cultura hace un momento, la historia es injusta con lo que hizo el almirante José Padilla por Colombia y por todo lo que fueron la liberación de esas colonias españolas. ¿Qué hubiera sido de estas nuevas tierras si el libertador, o perdón, si José Padilla no hubiera podido desarrollar esa gesta heroica aquí en Cartagena con su liderazgo, siendo Cartagena el último bastión que quedaba, el último reducto de los españoles después de la batalla del puente Boyacá? Ellos se vinieron y se refugiaron aquí en Cartagena. Por eso digo que era el último bastión, era el último pedazo de esa Cartagena, de esa Colombia, aquí donde todavía tenían cierto control en las nuevas colonias. Y gracias a esa gesta heroica del almirante Padilla y todos esos hombres que él lideró de manera valiente, logró realmente generar ese retiro definitivo de esos españoles del territorio colombiano. ¿Y qué hubiera sido después si el almirante Padilla, con esa valentía, ese coraje y ese liderazgo que irradiaba, no hubiera podido derrotar a las fuerzas navales españolas que querían retomar las colonias que antes habían sido de su propiedad ese 24 de julio de 1823? Seguramente si eso no hubiera sucedido, si el almirante Padilla no hubiera podido derrotar, hubiera sido vencido por las fuerzas navales españolas, otra batalla hubiera sucedido posterior y la batalla del del puente de Boyacá no hubiera sido la batalla definitiva que hubiera sellado la libertad de Colombia. Muchísimas gracias, señor almirante, por esa enriquecedora presentación. Nos honra, como lo dije, usted con su presentación, usted de la misma manera que el almirante Padilla, de esa manera valiente, no solamente fui afortunado en el comienzo de mi carrera de tener la oportunidad de compartir con usted. Usted era comandante de la fragata ARC Caldas y lo veía siempre muy acucioso, no solamente con temas de protocolo, que me acuerdo muy bien su ímpetu y su decisión en preservar esos temas de protocolo, sino también preservar la historia y la tradición de la Marina. Y esta es una manera, con estas presentaciones, es una manera de mantener y de preservar en las nuevas generaciones de la Armada Nacional la historia de la Marina, no solamente de la Armada, sino en general de Colombia. Muchísimas gracias, Teniente Cardona, por hacer parte de esta conmemoración de la Noche de San Juan. Bueno, señor.
Quiero también entregarle también la moneda, así como se veían los tesoros allá. Esto no es una moneda todavía, el Galeón San José, todavía no lo hemos sacado. Lo tenemos custodiado, pero quiero entregarle esta moneda, que está el escudo de la Fuerza Naval del Caribe, por un lado, con nuestro lema Full Avante, lo que significa el Full Avante en un buque, y con la ilustración de todas las capacidades que tiene la Fuerza Naval del Caribe. Para usted, señor Almirante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Almirante. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y ahora los invitamos por favor pasar al patio del Museo Naval donde desde ya estamos escuchando las notas de los niños del coro de Tierra Bomba y por supuesto un refrigerio que ofrece la organización. Muchísimas gracias por su asistencia.